Bienvenidos nuevamente a los estudios gnósticos, al canal Gnosis Samael Itelantes, .canal TV. Continuaremos el estudio que está llamado a conducirnos por los caminos de la luz, y en esta oportunidad vamos a compartir un tema sumamente esencial para nuestro crecimiento interior. Vamos a hablar sobre el temor y la fe. Como estudiantes de la Gnosis, nosotros sabemos qué tan importante es tener fe en lo que nosotros estamos realizando con nuestras vidas. No solo es someternos a un proceso, sino más bien tener fe en el proceso que estamos llevando. Nuestro enemigo, nuestro obstáculo, son diversos. Y en esa diversidad de obstáculos tenemos el temor. El temor a nosotros nos obstruye nuestro proceso y crecimiento espiritual. Temores que de pronto venimos trayendo desde la niñez. De repente, la mamá, para tranquilizar al niño, le habla del cucuy, le habla del viejito que se lo va a llevar, para que el niño se tranquilice. Mas no se da cuenta de que con eso le está metiendo programas en su psiquis totalmente equivocados. Entonces, en vez de formar un ser de fe, forma un ser lleno de temores. Temores que más tarde en el tiempo le darán muchos problemas para su desarrollo. Porque esos temores se empiezan a manifestar en forma de traumas que lo van a limitar en su crecimiento académico, en su crecimiento en todas las etapas de su vida. Por lo tanto, no se trata de controlar una situación en base al miedo, sino más bien de formar en el ser humano un estado de fe y esperanza que es más productivo para poder cumplir esa misión que todos tenemos en la vida. Hay un principio universal que nos gustaría compartir con relación al miedo. Y este principio o reflexión universal textualmente dice que el temor golpeó mi puerta, la fe respondió y nadie replicó. Queriendo decir que el poder de la fe es más fuerte. He ahí algo bien fundamental en este estudio que estamos realizando en este momento con relación a la fe y al miedo. Y es de que cada uno de nosotros, como estudiantes gnósticos, tenemos que estar en el entendimiento a qué le estamos abriendo las puertas de nuestro corazón. A lo que nosotros le abrimos las puertas es una decisión muy personal.
Por eso es que decisión es un arte, el arte de decidir, ya que la decisión es un aspecto fundamental en nuestro proceso. La decisión que en este momento nosotros tomemos va a definir realmente lo que va a proyectarse en eso que las personas llamamos futuro. Por eso es que la decisión es fundamental, cómo la tomemos, de qué manera la tomemos. El arte de decidir. En realidad, cuando nosotros tomamos una decisión y esta es mala, desemboca en un error. Y ese error es obvio que nos pasa factura en nuestro diario vivir. Por eso es que es importante el que cada uno de nosotros sepa distinguir y discernir a qué le estoy abriendo las puertas de mi corazón en la vida. La fe es la mejor opción. Obviamente que ante lo desconocido y ante los retos, el miedo va a aparecer, el miedo a un cambio, el miedo a lo nuevo, el miedo a lo desconocido. Y hay algo bien importante que tenemos nosotros que saber como estudiantes de la Gnosis, que la naturaleza de este conocimiento radica precisamente en aceptar los diferentes retos que el proceso nos va presentando. Retos que precisamente se relacionan con nuestro estado interior, ya que este proceso se trata de enfrentarnos en contra de nuestra propia naturaleza egoísta, en contra de nuestra propia naturaleza egoica, que necesita ser transformada para que ese potencial espiritual, ese potencial divino, pueda manifestarse como un genio en cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de reflexionar que la decisión que tomamos ayer hoy nos está afectando, ya sea negativa o positivamente, queriendo decir de que nosotros somos producto de nuestras propias decisiones. Esas decisiones que en su momento han formado lo que hoy somos. Inclusive ha formado esa línea kármica que todos llevamos en nuestro interior. Por eso es importante reflexionar que la decisión que hoy tomemos con relación a nuestro crecimiento interior va a definir de qué manera vamos a lograr los objetivos que la enseñanza nos presenta. Ante esto surge una pregunta bien fundamental, y esa pregunta consiste en lo siguiente: ¿por qué le gusta al temor ocupar el lugar que solamente le corresponde a la fe? Y esa es una pregunta importantísima de que nosotros le demos respuesta en nuestro interior. ¿Por qué mi temor? ¿Por qué mis temores, mis miedos
les gusta tomar el espacio, la posición que verdaderamente le corresponde a la fe. Y hay una respuesta bien interesante. Y la respuesta es la siguiente. Los dos aspectos, tanto de miedo como de fe, tienen muchísimo en común. ¿Por qué tienen muchísimo en común? Ambas creen que ocurrirá lo que no se ve. El miedo cree que va a ocurrir algo que no lo está viendo. La fe está convencida que va a ocurrir algo que aún no se ve. ¿Qué aprendemos de este discernimiento? De este discernimiento aprendemos lo siguiente, que ambos son dos polos diferentes. Uno es solar, es decir, la fe es crística, y el miedo es lunar, es decir, es egoico. Uno nos conduce a la luz, el otro nos conduce a nuestra autodestrucción. Bien importante reflexionar que la fe termina donde empieza el temor y el temor termina donde empieza la fe. En este punto, nosotros tenemos que mantener nuestra decisión si vamos a seguir alimentando nuestros temores o vamos a seguir alimentando nuestra fe. Como estudiantes gnósticos tenemos un reto, y ese reto consiste precisamente en que a través del poder del Espíritu Santo nosotros eliminemos nuestros temores, especialmente esos temores a lo desconocido, esos temores a lo cual nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, y solo nos mueve una fe contundente de que el Creador sabe exactamente lo que está haciendo con nosotros. Y eso es importante. No sabemos qué el Creador está haciendo con nosotros, solamente tenemos la fe que lo que Él anhela es de que nosotros salgamos de este estado egoico que solamente nos ha traído a nuestras vidas enfermedades, conflictos, guerras, enemistades, etc. Tener esa fe que el Creador anhela nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que eliminar ese temor a enfrentarme a mí mismo, ese temor a enfrentarme a lo desconocido, es fundamental. Alguien decía muy sabiamente, no hay razón de abrir el paraguas si aún no llueve. Y por lo general nosotros caemos en conclusiones y empezamos a formar todo un conflicto interior que tarde o temprano nos trae más confusión, más amargura y más conflicto interior. Por eso es que es fundamental reflexionar que aún no ha ocurrido lo que tememos del mañana, pero nuestra mente encerrada, enfrascada en todos sus miedos, no permite que el ser humano, los estudiantes gnósticos en particular, nos desarrollemos. Por eso es que el momento es glorioso, el momento es maravilloso. Enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar esos traumas,
esos complejos que no nos permiten avanzar en el camino hacia la luz. Por eso es que es importante reflexionar, no temer el día que aún no ha llegado. Por eso es que la enseñanza gnóstica nos insiste que cada uno de nosotros debemos de vivir este momento, debemos de vivir este instante, porque a ese día al cual le tenemos tanto miedo, aún no llega. Y lo único real es el momento que estoy viviendo. El temor impide flexionar el músculo del riesgo. Nosotros debemos de arriesgarnos. De hecho, la naturaleza del conocimiento gnóstico es arriesgarlo todo para obtenerlo todo. Pero ahí está nuestro reto. De pronto, como seres humanos, en particular como estudiantes gnósticos, tenemos el temor de arriesgar. Y si me sucede esto, y si me pasa lo otro, y si me rechazan mis familiares, y nos enfrascamos en un conflicto de tipo mental que en vez de abrirnos el camino hacia la luz, nos lo complica totalmente. Hay algo importante reflexionar, algo con relación al temor. Y es que el temor es totalmente degenerativo y nos conduce a la preocupación. Y la preocupación es una enfermedad psicosomática que realmente nos roba la energía. De hecho, es uno de los enemigos que nosotros tenemos que desafiar en el camino hacia la luz. Esa tendencia a preocuparnos. Si observamos la misma palabra, preocupación, es una palabra compuesta que nos hace reflexionar con relación a que nos estamos preocupando por algo que aún no ha ocurrido. Para ello es necesario que como estudiantes gnósticos nosotros nos fortalezcamos emocional, psicológica y físicamente. Por lo general, todos estos aspectos psicológicos nos van tornando seres humanos totalmente débiles. Nos van tornando seres humanos con una debilidad emocional, psicológica terrible, que cuando vienen situaciones a nuestra vida, las queremos solucionar con drogas, con alcohol, tratando de distraernos, tratando de negar una realidad que la estamos viviendo, pero tratamos de evadir el momento. La preocupación es como una silla mecedora, nos mantiene en movimiento, pero no nos lleva a ningún lado. ¿Qué significa esto? Que entre yoes que se van desarrollando en nuestro interior, existe esa posibilidad de que se desarrolle este yo mecedora, en el cual creemos estar en movimiento, pero realmente no estamos yendo al lugar de luz que anhelamos ir. Indican que estamos sumamente ocupados en la obra, pero en esencia no estamos yendo para ese objetivo que tanto anhelamos, que es la conversión espiritual, la conversión en la doctrina gnóstica, el despertar de la conciencia y la iniciación en los grandes misterios. Es fundamental, como estudiantes gnósticos, reflexionar en qué momento podemos caer en ese movimiento
engañoso en el cual aparentemente estamos dedicados a la obra, moviéndonos en la obra, pero en esencia no se está dando ningún desarrollo interior, ya que de pronto ese movimiento es en nuestras ocupaciones externas que no nos están llevando al objetivo, como es la conversión interior, el despertar de la conciencia y la iniciación en los grandes misterios. La preocupación nos proyecta situaciones oscuras, confusas, que en vez de colaborar en nuestra salud emocional, en nuestra salud psicológica, nos enferma, ya que nos torna seres humanos totalmente insatisfechos, inseguros, y en este camino, el camino de la doctrina gnóstica, nosotros debemos de estar seguros de lo que queremos en la vida, satisfechos de la doctrina que estamos estudiando. De repente no satisfechos en el estado interior en que nos encontramos, pero gozosos con la gran posibilidad de crecer en la luz del Espíritu. Y eso es fundamental, porque dentro de las grandes posibilidades universales existe la posibilidad de que nosotros nos desarrollemos internamente, lleguemos a esa conversión en la doctrina gloriosa de la gnosis que nos pueda llevar a ese despertar maravilloso en la luz y a iniciarnos en los grandes misterios del Espíritu de Dios. De esta forma, la preocupación no es la mejor opción para nosotros los estudiantes de la gnosis, muy a pesar que en nuestra vida pueden haber diversas razones por qué estar preocupados. El pago de la renta, el pago de la hipoteca, hijos en el colegio, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones legales, que en su momento nos pueden arrastrar a esos estados de preocupación. He ahí donde la fe tiene que tener más poder sobre los temores. ¿De qué manera? Convencidos por fe que el Creador sabe exactamente lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Si nosotros nos movemos en este marco de fe, nos vamos a dar cuenta que en vez de perder impulso, en vez de perder esa motivación, vamos a agarrar más impulso y vamos a estar más motivados. Porque no nos engañemos, es mentira que un estudiante gnóstico va a avanzar cuando está desmotivado, cuando está desconectado de esa fuerza del Espíritu, cuando estamos identificados con el remolino terrible de la vida. Es mentira que vamos a lograr ese proceso maravilloso de la conversión. Podríamos autoengañarnos a través de ese movimiento de la mecedora, creyendo que sí estamos dando los pasos correctos, pero en esencia nos damos cuenta que seguimos en el mismo estado de inconsciencia de hace muchísimos años. He ahí la reflexión, de pronto una reflexión fuerte para nosotros, darme cuenta que aparentemente estoy en movimiento, pero que en esencia no estoy yendo para ningún lugar de luz. Simplemente me estoy autoengañando, creyendo que estoy en movimiento, pero que en realidad
ese movimiento no pasa de donde me encuentro. Y lo que nosotros necesitamos urgentemente es salirnos de la posición en que nos encontramos, porque esa posición en la que nos encontramos es la que está atrayendo diversos eventos a nuestra vida que cada día hacen de nuestra posibilidad de crecimiento nula totalmente. De esta forma, el miedo también, así como puede degenerar en preocupación, puede degenerar en duda. Y esto es terrible. Cuando a un estudiante gnóstico se apodera de él o de ella la duda. Y de esto todos somos vulnerables. Especialmente cuando estamos autoengañados, creyendo que estoy en movimiento en la obra, pero en realidad no lo estoy. Y de pronto viene la gran realidad. Me doy cuenta de que no he logrado lo que anhelo lograr, y el yo psicológico aprovecha para inyectar a la conciencia una buena dosis de duda, y de repente el estudiante termina retirándose de la enseñanza. ¿Todo por qué? Porque quemó 20, 30 años en ese movimiento de la mecedora, sintiendo que estaba en movimiento, que estaba haciendo algo, pero que en esencia nunca salió de la situación en que hoy se encuentra. Por eso es fundamental alimentar nuestra fe, y veremos nosotros que alimentando nuestra fe, todas las dudas y todos los temores se mueren de hambre, porque ya no están recibiendo los temores el alimento. Pero la decisión es nuestra. ¿Qué vamos a alimentar en nuestro interior? ¿Vamos a alimentar la fe? ¿O vamos a seguir apostando por el yo mecedora, por el falso movimiento, alimentando nuestras dudas, nuestras preocupaciones y nuestras amarguras? De esta forma, temer a lo que llamamos futuro es desperdiciar el presente. No le tengamos miedo a los retos. No tengamos miedo a enfrentarnos a este presente. Porque en este presente es el instante propicio para que nosotros pasemos a una octava superior. Pero tenemos que enfrentar la realidad de este instante sin justificación, porque es otro de los retos que hay que enfrentar. Las justificaciones. Nosotros gastamos demasiada energía tratando de explicar mis debilidades. Cuando tenemos fe, en vez de gastar nuestra energía tratando de explicar nuestras debilidades, ¿qué sucede con nosotros? No alcanzamos el objetivo fundamental que ya ha sido explicado en conferencias anteriores: la conversión en la doctrina, el despertar de la conciencia y la iniciación en los grandes misterios. De esta forma, estar lleno de miedo, preocupaciones y dudas es fallar a lo que el venerable maestro Samael nos enseña. Es fallar a lo que el venerable maestro Jesús el Cristo nos ha enseñado. De esta forma,
para nosotros ayudarnos a superar estos estados negativos en que nos encontramos, tenemos que echar mano de los 3 ángeles de poder a los cuales nos hemos referido en muchas ocasiones. Recuerdo de sí, autoobservación y autocontrol. No olvidemos que recuerdo de sí significa estar con nuestro ser. Autoobservación significa poner en práctica la clave sol. Y el autocontrol en realidad no es un estado de carácter intelectual. Es un estado de conciencia que cada uno de nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo, a nuestra Madre Divina, que nos lo desarrolle. De esta forma nos damos cuenta que el proceso de la enseñanza gnóstica, la superación de nuestros temores, de nuestros miedos y el desarrollo de nuestra fe, no es cuestión de razonamiento. Esto es una cuestión de corazón, de espíritu. La gnosis, entre más intelecto nosotros le pongamos, más difícil va a ser nuestro desarrollo interior. Entre más nosotros le permitamos a nuestra mente que active ese caudal de pensamientos, se nos va a hacer más difícil nuestro ingreso a los caminos de la luz. Por eso es que es importante, es fundamental reflexionar en la necesidad de interiorizarnos. Para ello nos gustaría compartir el Salmo 27:1, que textualmente dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y esto es importante. Si nosotros tenemos esa fe de que esa fuerza divina nos está ayudando, nos está apoyando, en vez de sentir miedo, nos vamos a sentir más fortalecidos. Es decir, esa fe va a ir creciendo y esos temores, esos miedos se van a ir debilitando. Y eso es lo que buscamos en el camino de la doctrina. Cada día debemos permitir que las aguas benditas del Espíritu Santo bañen nuestra mente, bañen nuestro corazón, pero para ello necesitamos someternos al trabajo que la doctrina gnóstica nos va enseñando. Pero para esto se necesita este proceso de conversión al pensamiento solar de la doctrina gnóstica. Si nosotros no pasamos por esa conversión, será difícil, totalmente difícil, que podamos surcar los caminos del trabajo esotérico. Será imposible que nosotros nos convirtamos en atletas de la meditación. Por lo general, muchos estudiantes gnósticos le tememos a la meditación. La prueba está, observemos las salas de meditación. En una conferencia pueden haber 40, 30 personas, pero en la sala de meditación 3 o 4 o 5 personas. ¿Por qué? Porque tenemos miedo pasar por ese proceso de disciplina. Tenemos miedo someter a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a un proceso de transformación. Es fundamental
comunidad gnóstica, compañeros de la gnosis, que aceptemos el reto en este momento, ya que la filosofía del ego es que nosotros nos alejemos del conocimiento. La filosofía del ego no busca que nosotros nos unamos al ser. Observemos cómo cada día nuestra naturaleza egoica busca que nosotros nos alejemos del conocimiento con todas las actividades diarias de la vida, para que se cumpla la gran profecía. Las gentes de aquellos tiempos estarán tan ocupadas que no tendrán tiempo para las cosas del Espíritu. Y solamente el Espíritu Santo nos puede desatar. Solamente el Espíritu Santo nos puede abrir las puertas para que podamos dar paso glorioso hacia este proceso de conversión, de despertar y la iniciación en los grandes misterios. Solo el Espíritu Santo puede desarrollar en nuestro interior el poder de la fe y desintegrar el poder negativo de los miedos, de la preocupación y de la duda. Para ello hay que permitir que ese embrión de alma, es decir, todos esos principios divinos, espirituales que tenemos, puedan ser desarrollados, puedan ser llevados a una cristalización de nuestra alma, de nuestra conciencia. Tristemente, somos millones de seres humanos que vivimos prisioneros internamente por situaciones que nosotros mismos hemos creado. Situaciones que como estudiantes de la gnosis debemos de darnos cuenta que no es la voluntad de Dios. Esas situaciones difíciles que estamos viviendo no son producto de nuestra mala suerte o de nuestro mal destino o la voluntad de Dios, sino más bien son situaciones que han sido creadas por nuestras propias decisiones, por nuestra propia naturaleza egoica, y que hoy tenemos el deber de superarlas y abrirnos paso en el camino de la luz. Tenemos que reconocer que somos muchos los estudiantes de la Sagrada Gnosis que no nos decidimos a trabajar sobre nosotros mismos. No tomamos esa gran decisión solar de someternos al proceso por diversas circunstancias. Estoy enfermo, estoy ocupado, las situaciones no son favorables, y es importante reconocer, estudiar, de que nunca vamos a estar en situaciones favorables para el trabajo en la muerte del ego. De esta forma, son muchas las personas que confunden las malas decisiones con el destino. Y eso hay que corregirlo. La doctrina gnóstica nos dice que ese destino que hoy tenemos no es impuesto por Dios. Ese destino que hoy estamos viviendo ha sido una decisión muy personal. Nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, pero fuimos tomando decisiones en nuestra vida que nos fueron tornando seres enfermos, seres débiles en lo emocional, en lo espiritual, en lo psicológico, seres que combatimos
entre nosotros mismos. Pero ha llegado el momento de rehabilitarnos. Ha llegado el momento de corregir esa actitud, de cambiar nuestra forma de ser, de transformar esa naturaleza lunar en una naturaleza completamente solar. Somos muchos los estudiantes gnósticos que sufrimos de insatisfacción y desánimo. Muchas veces no nos explicamos por qué, pero la respuesta está ahí. La respuesta es categórica. Nuestro ego, nuestra naturaleza egoica, no está interesada en que nosotros superemos las enfermedades, superemos nuestro destino, superemos nuestra línea kármica. Al ego no le conviene, y por eso es que nosotros tenemos que rebelarnos en contra de nosotros mismos. Y esta es la parte más compleja del proceso. ¿Por qué? Porque de pronto no estamos dispuestos a salir de esa zona conocida como zona cómoda, aunque en esa zona cómoda estemos sufriendo, estemos pasando diferentes situaciones difíciles. No queremos abandonar esa zona que hoy nos trae tanto sufrimiento. El llamado es a que cada uno de nosotros enfrente su propia realidad, que cada uno de nosotros tenga esa visión hacia dónde quiero ir, y darnos cuenta que la carga más pesada es la vida, o en la vida es no tener ningún aliciente a ese crecimiento interior. No hay carga más pesada en nuestras vidas que no tener un ideal en nuestras vidas. Por eso es que para el estudiante gnóstico lo más grande, lo más glorioso es llegar a enfrentarse a sí mismo y aceptar que estoy enfermo en lo emocional, en lo psicológico, y la medicina está aquí para concluir. Nosotros anhelamos que cada uno, como estudiantes gnósticos que somos, nos pongamos la mano en el corazón y aceptemos este gran reto, el reto de superarnos, el reto de enfrentarnos a nuestras propias decisiones, al reto de enfrentarnos a nuestra propia naturaleza egoica, sin miedos, sin dudas, sin preocupaciones, con la fe puesta en el Espíritu Santo, que vamos a ser asistidos, vamos a ser ayudados en los momentos más difíciles. Que la luz del Cristo nos acompañe a todos, que la luz del Cristo nos guíe, que la luz del Cristo nos ilumine y no tengamos miedo a aceptar este reto que hoy el cosmos nos pone, el superarnos a nosotros mismos. En este momento no se trata del vecino, no se trata de nadie más, se trata de nosotros como seres espirituales. Gracias.